he hecho nudos planos con 2 hebras, tomando como guía el alambre, y he llegado a la esquina aquí con esto abultado y lo quiero tapar. Entonces lo único que se me ha ocurrido es vamos a ver si se queda quieto, cruzándolo y llevándolo por detrás, cruzando los hilos también por detrás. Este lo saco por este lado y el hilo de la izquierda lo saco por la derecha, y hago aquí un nudo plano por detrás de los dos. Así, y ahora por el otro lado, por debajo y por detrás de los dos alambres. Así, y ya se tapa bastante la esquina. Bueno, y ahora continúo con este lado, que voy a hacer nudos planos. Con 4 hebras hago un nudo plano. Aprieto bien y por el otro lado. Así con toda esta parte, como he hecho aquí, como estoy haciendo aquí. Pero en lugar de hacer un nudo plano, he hecho 2, porque quería hacer esto que he visto en internet, así, y que luego fuese así en diagonal. Pero con un solo nudo plano estaba muy lejos. Con un solo nudo plano está muy lejos de llegar aquí al alambre. Entonces he hecho 2. Un nudo plano y otro nudo plano. Ahí. Y ahora por el otro lado. Ya está más cerca del alambre aquí, para que haga la diagonal. No sé si se ve, lo voy a arrimar un poco. ¿Veis? Cuando hayamos terminado toda la fila, pues ahora debajo hago nudos planos, pero alternados. Tomo 2 hebras de este nudo y 2 de esta, y voy a hacer un nudo, 2 nudos aquí en medio, alternando con 2 hebras de uno y 2 hebras del otro. Entonces así, y ahora el otro por el otro lado, para terminar de hacer el nudo. Y ahora hago otro para que esté cerca del alambre. Así, y por el otro lado. Hay que improvisar. Yo me había gustado la figura que os enseñé antes, pero como estaba muy lejos del alambre no podía hacer la diagonal. Y aquí veis que en este lado ya he ido alternando y ya va cerca de la diagonal, y ahora engancharé ahí los hilos al alambre, porque los nudos ya no están muy lejos de la diagonal, del alambre de diagonal. De ahí, ¿veis cómo se queda? Qué bonito. Esta parte, todos estos hilos vendrán así, los voy a liar alrededor del alambre,
como he hecho aquí. ¿Veis? Que se quede esto bien tirante. Pero mi obsesión es tapar el alambre, y entonces con estos dos hilos de aquí arriba voy a tapar un poco. Voy a hacer aquí nudos para tapar un poco, por lo menos los primeros, porque luego viene este aquí y se queda este pedazo sin tapar. Entonces lo paso por... voy haciendo estos nudos aquí. Voy a hacer 4. Y no es muy larga la hebra, y entonces lo voy a atar aquí. Esto no se queda, esto se queda así simplemente, pues, pero luego se tapa con los otros. Esto es simplemente como yo lo he probado a hacerlo, pero no quiere decir que sea lo mejor. Se queda ahí, luego se tapa con los otros. Aquí de cualquier manera se ata, porque luego voy a hacer aquí la borla, aquí en las esquinas, en cada esquina de aquí voy a hacer la borla. Entonces esta parte va a venir así, y la otra en el sentido contrario, y entonces esta parte también se va a quedar blanca. Pues la voy a tapar también, voy a intentar taparla. Le voy a hacer ahí, le voy a poner una hebra larga, doble por supuesto, y ahora esta parte la voy a liar aquí, esta parte de la hebra la voy a liar aquí alrededor, y esta parte en la parte izquierda. Entonces voy liando, paso por detrás y por medio, otra vez, otra vez, así hasta que llegue hasta ahí, y ahí lo ato. Y estos de aquí los voy a liar alrededor del alambre, igual que he hecho aquí, lo mismo que he hecho aquí. Es decir, voy a hacer uno para que lo veáis por detrás, se pasa por detrás, y luego alrededor. Voy alrededor del alambre, por detrás y por medio. Tiro, otra vez por detrás y por medio, y con el otro por detrás, pero en vez de irme a la derecha me voy a la izquierda, por detrás y por medio, por detrás y por medio. Lo mismo que he hecho aquí, igual. Y veis que luego se queda muy tirante. ¿Veis el resultado? Se queda muy tirante. Ahora, ahora mi intención es llevar estos hilos aquí a esta esquina, y estos hilos de aquí a la esquina contraria, y ahí juntar y hacer una borla ahí en la esquina. Lo podéis hacer así simplemente, pero a mí se me ha ocurrido que de hacer trenzas, unas trenzas hacia este lado y otras trenzas hacia este, y luego atarlo ahí en la esquina. Como he hecho las trenzas, he agarrado cuatro hebras y he hecho una trenza de 4. No sé si arrimarlo un poco para que lo veáis. De 4 hebras. Entonces, con la hebra de la izquierda, vamos a ver si lo veis bien,
por encima de la siguiente y la hebra de la izquierda por debajo, la de la derecha por encima y de la izquierda por debajo, y la del medio se cruzan, así. Ahora otra vez, por encima la de la derecha, por debajo, y se mueve el hilo para que en medio se quede cruzado también. Otra vez, por encima la de la derecha y por debajo la de la izquierda, y con los dedos se cruzan las hebras en medio, porque en medio tienen que estar cruzadas. La arrimo para que se vea bien que tiene que estar cruzado. Ahí. Entonces, por encima la de la derecha, por debajo la de la izquierda, y cruzo con los dos dedos, cruzo las hebras para que se queden en el medio, se queden cruzadas. Otra vez, por encima la de la derecha, por debajo la de la izquierda, y al mismo tiempo cruzo los hilos por medio para que se queden cruzados. Por encima, por debajo, y cruzo los hilos en medio al mismo tiempo para que se haga más fácil. Por encima y por debajo, y cruzo los de en medio. Por encima, por debajo, y cruzo los del medio. ¿Veis cómo se va haciendo la trenza? Así hasta que terminéis todos los hilos. Se van a quedar dos sueltos que no forman pareja, pero como están aquí casi en la esquina, pues se dejan sueltos para hacer luego la borla aquí. Todas las trenzas de este lado me las he llevado a este rincón, y todas las trenzas del lado contrario al rincón de la derecha. Pero en lugar de hacerlo todo seguido, la he ido entrelazando como si fuese una reja, por debajo, por encima, por debajo, por encima, y aquí al revés. Si aquí está por debajo, aquí por encima. Y he hecho esta reja, veis que se ve muy bonita, pero a la hora de atarlo pues es un poco complicado, porque hay que tirar bastante y hay que unirlo ahí en ese lado. Entonces lo que he hecho es atarle ahí una hebra de otro color provisional, y ahora voy a hacer el nudo final. Elijo una hebra que sea bastante larga y la llevo, vamos a ver si lo arrimo, no, quizás no, así se ve. Lo pongo así, como hago aquí como un lazo, lo llevo por detrás, por encima, y ahora lo introduzco por ahí, por el lazo que he hecho, pero no así directamente, sino por encima y dentro del lazo. Y ahora tiro hacia atrás y se queda el nudo hecho, y ahora ya le quito la hebra esta provisional que tenía. Vamos a ver, le corto con cuidado. Si la tenía bien cosida, bien hecho, sí, el nudo, sí. Bueno, ya. Ahora la aprieto bien, así. Y ahora hago otra vez lo mismo. Por detrás.
otra vez hago aquí como un lazo, lo llevo por detrás, por encima y por dentro, pero no directamente, sino por arriba y por dentro. Y ahora ya tiro hacia allá, así, hacia atrás, y se queda bien hecho ahí el nudo. Lo hago otra vez, unas pocas veces. Hago el lazo por encima y por dentro, pasando por arriba. Lo llevo hacia atrás, ahí bien fuerte. Este lo tengo que deshacer. No, así, bien fuerte. Y otra vez. Esto que quede bien tirante, para que quede bonito. Lo voy a deshacer porque no me ha quedado bien tirante, pero bueno, ya sabéis cómo se hace. Y una vez que lo tengáis hecho, bien en la esquina, pues le cortáis aquí a 10 centímetros, le cortáis. Son difíciles de hacer porque hay que coger las hebras bien tirantes, que es lo que cuesta trabajo, pero bueno, al final queda muy bonito ahí el enrejado. Bueno, pues hasta pronto.